buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta mañana de domingo que recordamos el Domingo Mundial de las Misiones, DOMUM. Recordemos que hoy en la Iglesia Universal se reza por las misiones y la colecta del día también va destinada a las obras de la evangelización de la Iglesia a través de la Santa Sede y de las obras misionales pontificias. Así es que en este Domingo Mundial de las Misiones, a sentirnos Iglesia Universal. Hoy queremos plantearles un recordatorio del primer aniversario de la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Y queremos ver cuál ha sido el impacto y el aporte para favorecer el diálogo y la paz en el mundo, en América Latina y en Paraguay. Para hacer este recordatorio de Fratelli Tutti hemos invitado a José Antonio Rosas. Él es director general y fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Él es mexicano, pero que vive hace muchísimos años en Santiago de Chile. José Antonio, muy buenos días. Gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias, Rocky. Un gusto, como siempre, encontrarnos. Asimismo es José Antonio. También saludamos al presbítero Nilson Ortellado. Él es vicario episcopal de Caazapá y especialista en doctrina social de la Iglesia. Padre Nilson, muy buenos días. Muchas gracias por tu disponibilidad. Muy buenos días, Roque, y a toda la audiencia de Esto Dice de la Iglesia. Buenos días también a Antonio Rosa. Un gusto estar compartiendo este espacio y recordando esta hermosa encíclica Fratelli Tutti un año después. Gracias, Padre Nilson. José Antonio, si alguien que desconoce totalmente el documento y dice Fratelli Tutti, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿Me lo puedes decir en unos minutos de qué trata este documento? ¿Qué le dirías, José Antonio, a esa persona? Pues es el documento social, de la enseñanza social del Papa Francisco más importante en el último año, publicado el 3 de octubre de 2020, donde él convoca a una cultura del encuentro en toda la dimensión política, social y cívica. Nos convoca a recuperar la dimensión de la fraternidad en un mundo cada día más polarizado, y en el cual entra a describir algunos elementos de una nueva política que él habla, auténticos liderazgos populares y sobre todo una política más cercana con los más desfavorecidos, con el pueblo. Entonces así, sintéticamente, Padre Nilson, ¿y vos qué le dirías a alguien de tu diócesis allí en Caazapá que te pregunta, país, decime en pocas palabras, ¿qué es Fratelli Tutti? Bueno, todos los hermanos, ¿verdad? Esta encíclica del Papa, él se inspiró en San Francisco de Asís. Sabemos que el nombre de nuestro Papa que él eligió fue el de Francisco. Entonces, un Francisco, en primer lugar, muy identificado con la creación de Dios, y surgió la Laudato Si, alabado sea mi Señor. Y otra de las dimensiones, punto fuerte de San Francisco de Asís, fue la fraternidad. Nosotros que estamos en Caazapá podemos escuchar paz y bien, y hay fraternidades seglares. Y entonces, inspirándose en Francisco de Asís, el Papa Francisco nos entrega en Fratelli Tutti una propuesta de una forma de vida con sabor a evangelio que consiste en amar al otro como hermano, aunque esté lejos. Ahí está, porque este amor universal que tuvo Francisco de Asís, es un llamado a ser fraternidad abierta, a reconocer y amar a cada persona con un amor sin fronteras, que va al encuentro y es capaz de superar toda distancia y tentación de disputas, imposiciones y sometimientos. Y esto el Papa escribió en medio de la pandemia. Él habla de que el COVID-19 interrumpió en su redacción, que esta pandemia dejó al descubierto nuestras falsas seguridades
evidenció nuestra incapacidad de actuar conjuntamente en nuestra fragmentación. Y es cierto esto, ¿verdad?, de que cada uno por su lado, inclusive la investigación para encontrar una respuesta a las vacunas, cada país independiente, cada poder, ¿verdad?, por su parte. Entonces estamos asistiendo a una sociedad muy fragmentada y justamente Fratelli Tutti es una invitación a reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social. A mí siempre me gustó lo que dijo el Papa en esta encíclica, para que a través de la comunicación parece que estamos juntos, pero existencialmente lejos. Las personas podemos estar en las mismas redes sociales, en el mismo grupo de WhatsApp incluso, ¿verdad?, pero estar tan distantes. Entonces habla de la cercanía existencial, no solamente geográfica. Gracias, Padre Nilsson. José Antonio, el Papa, recuerdo que en Evangelii Gaudium dijo que no quería que el Evangelii Gaudium fuese un documento más. Y de hecho es el programa de su pontificado. Fratelli Tutti, con todo lo que implica, con toda la carga, con todo lo que plantea y propone, en este un año, ¿ha sido un documento más o es un documento de referencia que ha comenzado a mover los cimientos de nuestra sociedad? Sin duda alguna que ha sido un documento, pues no solamente que ha interpelado a los corazones de las personas, ha sido un documento, es una encíclica muy relevante en la coyuntura que vivimos. De hecho, algunos analistas le llamaron la nueva Pacem in Terris, a la Fratelli Tutti. El tema que él planteó el Papa es un tema pues tremendamente actual. Él denuncia la polarización que existe en el mundo, un clima de confrontación, un clima de desconfianza. No es un documento más, pero yo tengo una mirada crítica en la reacción o en la respuesta que los cristianos hemos tenido a este llamado del Papa que nos ha hecho. Me parece que la respuesta, sobre todo del mundo político, de los cristianos que actúan en política, pues ha sido, por decirlo de alguna forma, un poco pálida, un poco mediocre, y lo quiero ejemplificar. El Papa en la encíclica, como decía yo, denunciaba que hay un clima de polarización y de confrontación donde la política se reduce a una pelea entre blanco y negro, buenos y malos. De esa encíclica al día de hoy, en América Latina, vivimos procesos políticos donde el clima de polarización fue la característica fundamental de esos procesos electorales. Solo se me viene a la mente Perú, México, ahora mismo que lo estamos viviendo en Chile, donde un clima de diálogo, de amistad social, de amistad cívica, desapareció prácticamente del debate. Y parecía que el debate se reducía a una lucha en enemigos, buenos contra malos. En este año también, desde la encíclica del Papa, el discurso del anticomunismo ha vuelto a penetrar en nuestras sociedades, y no porque el comunismo sea positivo. Sabemos que el tremendo fracaso que representó el comunismo en los países donde se llevó a cabo, pero tampoco la solución es la bandera anticomunista. Y sin embargo hemos visto en muchos países, incluso algunos católicos despistados, que han levantado la bandera del anticomunismo, reduciendo todo a una lucha de cruzadas de guerreros culturales. A partir de esta encíclica, en esta encíclica social, el Papa no habla, no le dedica una sola palabra al comunismo o al anticomunismo. Le dedica al tema de la encíclica a la cultura del encuentro, a la confrontación, al conflicto que vivimos al interior de nuestras sociedades. Pero lamentablemente en muchos de nuestros países no se ha entendido así y seguimos viviendo un clima altamente polarizado. De hecho, José Antonio, en Chile fue muy doloroso ver todo este proceso de rechazo a los migrantes. Los migrantes son un tema importante también dentro de la encíclica Fratelli Tutti, y el Papa remarca allí en la necesidad de reconocer al otro como igual a mí, con toda su dignidad. Fue muy doloroso ver eso que ocurrió en Chile. No sé si sigue vigente ese rechazo a los migrantes. No solo eso, uno de los candidatos presidenciales, por ejemplo, hoy día, que se presenta como cristiano, levanta como su propuesta más importante en el tema migrante, levantar una zanja de varios metros
como replicando la señal que mandó Trump con el muro. Y eso es lamentable. O sea, no puede ser, desde nuestra perspectiva cristiana, responder al desafío migrante levantando murallas o levantando zanjas. Sin duda alguna que el problema de los migrantes es un problema muy complejo, tiene varias aristas, pero no es levantando muros ni murallas, ni mucho menos zanjas. Padre Nilsson, ¿cómo has sentido que fue acogido Fratelli Tutti en Paraguay? Es una encíclica que está por ser estudiada y aplicada, ¿verdad? En nuestras prácticas pastorales. Necesitamos profundizar en este tema. Estamos a un año, así como el Evangelii Gaudium, estamos de a poco profundizando, metiéndonos en el tema, y así también Fratelli Tutti, que nos describe muy bien la realidad en el mundo actual, una sociedad fragmentada, muchos sueños rotos. Parece que, como expresó también José Antonio, de una sociedad, Antonio Rosa, es una sociedad que se va polarizando mucho. Exactamente. Y tiene mucho que contribuir en ese sentido a nuestra convivencia acá en Paraguay, donde también las polarizaciones, y sobre todo eso se ve en temas sociales muy conflictivos como la propiedad y tenencia de la tierra, Padre Nilsson. Llegamos al momento de la pausa. Vamos a ir a una brevísima pausa. José Antonio, vamos a una pausa de unos segundos y retomamos la segunda parte de nuestro programa, Esto dice la Iglesia. Ya volvemos. Volvemos entonces en esta mañana con nuestro programa Esto dice la Iglesia. Estamos en contacto telemático, ¿verdad? Desde Santiago de Chile, con José Antonio Rosas, director general y fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Él es mexicano, pero vive hace muchísimos años en Chile. Y también estamos en contacto con el Padre Nilsson Ortellado, vicario episcopal de Cazapá, especialista en doctrina social de la Iglesia. José Antonio, de las iniciativas o la incidencia, el trabajo que se ha hecho con Fratelli Tutti en los ámbitos con los cuales estás en contacto, ¿cómo estás viendo que el Fratelli Tutti se ha aterrizado en los distintos contextos en nuestra América Latina? Roque, yo quisiera decir dos partes de mi respuesta. La primera, fíjense qué relevante y qué profética fue esta encíclica social del Papa, que hace unos días se acaba de dar a conocer la última encuesta del Latinobarómetro, que es la encuesta más importante a nivel continental que mide la opinión pública. Y en una de las preguntas que fue hecha en el año 2020, estamos hablando hace un año, le preguntaban a la gente qué tanto se puede confiar en la mayoría de las personas. Y quiero decirte que lamentablemente el continente donde hay más desconfianza es América Latina. El 90% de la gente en América Latina en promedio dice que no se puede confiar en las personas. De hecho, el país que alcanza el mayor alto nivel de confianza es Uruguay. Solamente el 20% de los uruguayos creen que se puede confiar en la mayoría de las personas. Pero, por ejemplo, Paraguay, ese mismo estudio reveló que es el 9%. Solamente el 9% de los paraguayos cree que se puede confiar en los demás. O sea, vivimos un clima de desconfianza altísimo. Entonces, en ese contexto, además, esa misma encuesta hace la pregunta en qué institución se confía más. A nivel continental, a nivel latinoamericano, la institución con más confianza es la Iglesia, con el 60%. Siendo Paraguay, por ejemplo, el país en América Latina donde se confía más en la Iglesia. El 77% de los paraguayos confían en la Iglesia, según esta misma encuesta. Pero la institución en la cual menos confían los latinoamericanos, y es un 13% de los latinoamericanos que confían en esta institución, son la política, los partidos políticos. O sea, vivimos una crisis de la actividad política muy, muy seria. Y lo que el Papa convocó a la Fratelli Tutti fue a una nueva política
a una conversión pastoral de aquellos que están metidos en política. Entonces voy a la segunda parte de mi respuesta. A mí me parece que la respuesta en general del mundo político a nivel internacional ha sido muy mediocre. Lo vemos, por ejemplo, en el concreto de la pandemia. En este año fue donde, pues, fue el año de la vacunación. Y nosotros estamos viendo que los países más pobres y las personas más pobres siguen sin poderse vacunar, cuando hay países en donde van incluso ya por la tercera dosis, en donde era necesario que se pusiera de acuerdo la clase política internacional, los dirigentes políticos, para que las personas que menos pudieran acceder a las vacunas. Nosotros conocemos que el famoso fondo COVAX, que fue un fondo supuestamente internacional para subsidiar las vacunas a nivel mundial en los países más pobres, ha sido un auténtico fracaso. No se ha liberalizado la patente de las vacunas, de tal manera que las vacunas solamente se siguen pudiendo producir en los países más ricos e industrializados. Ha faltado que la clase política hiciera un marco común, un acuerdo, un diálogo para resolver este problema, y ha sido insuficiente. De las pocas experiencias que yo conozco, en el caso nuestro de la Academia de Líderes Católicos, pues han surgido algunas iniciativas, pero que realmente pues son insuficientes, son pequeñas, pero en algo contribuyen. Se constituyó una red internacional de católicos metidos en política, de gente desde la derecha hasta la izquierda, que nos reunimos mensualmente. Se han publicado algunos manifiestos pidiendo la vacunación universal solidaria, se han generado espacios de diálogo, pero la verdad es que eso ha sido una gota de agua en medio del mar. Sí, efectivamente. De cualquier manera, los procesos sociales y culturales llevan su tiempo y son de mediano y largo plazo. Tampoco vamos a pretender que por más buen documento que sea y la propuesta que hace la Fratelli Tutti llegue a permear profundamente a nuestras sociedades. Mencionaba el padre Nilsson mencionaba justamente que hasta la propia Evangelii Gaudium, que ya lleva varios años, no ha penetrado, no ha permeado de todo a nuestra cultura eclesial, y porque está dirigida a la iglesia, aunque hace un abordaje social muy importante la Evangelii Gaudium, ¿verdad? Entonces, es un proceso. Yo no sé si el padre Nilsson no está, intentamos conectarnos con él, pero sí. ¿O está? ¿No? Sí, estoy escuchando atentamente. ¿Está escuchando? Sí, lo que dice Antonio. Sí, ahora te escuchamos bien también, padre Nilsson. Sí, adelante. Sí. Y siguiendo por la línea de la desconfianza, justamente en esta encíclica, en el número 15, el Papa habla de esto, ¿verdad? De que no hay un proyecto para todos, y la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos y cercarlos. Es decir, esto es una estrategia política también, de ridiculizar, echar nada positivo de lo que está diciendo el otro, si no, no existe, bloquearlo y eliminarlo. Hoy el Papa encuentro a los movimientos populares, este tema le insiste mucho, ¿verdad? Siempre se convoca un diálogo nacional y ahí están los líderes de la iglesia, algunos líderes políticos, pero no se le incluye a los movimientos populares. Entonces, si hay exclusión, no hay camino de proyecto común. De hecho, justamente en la Evangelii Gaudium, el Papa menciona que cuando una sociedad excluye a una parte de sí misma, no hay mecanismos de inteligencia, de seguridad, que pueda garantizar indefinidamente la paz social. En algún momento va a estallar, decía. José Antonio, volviendo al tema de cómo hacer carne, Fratelli Tutti,
en nuestras sociedades, en nuestros espacios políticos, culturales, sociales, económicos, eclesiales. ¿Qué caminos visualizan desde la Academia de Líderes Católicos? Bueno, como tú lo dijiste, los cambios no son de la noche a la mañana, y el Papa siempre nos ha hablado que los cambios tienen que venir primero del cambio personal, la conversión de los corazones. Esta Fratelli Tutti convoca a formar una nueva política y una nueva clase política y a formar una cultura del encuentro. Eso no se resuelve que el año llegue a ganar la presidencia candidato A o candidato B. Eso se resuelve educando para una nueva política, educando para el encuentro, educando para el diálogo, educando para la fraternidad. Y esos son cambios culturales. Por eso, en parte, lo que el Papa nos refleja es que la política es un quehacer cultural de transformación de las conciencias, y por eso pasa por la educación. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros en la academia? Hoy día, lo que tenemos, y negativo, este clima de polarización política y de maniqueísmo, sumémosle la crisis de salud más grave en los últimos 100 años, la pandemia, y luego el tremendo escenario social que se nos viene encima, porque sin duda alguna que la pobreza va a aumentar, la desigualdad ha aumentado, fruto de la pandemia. Es decir, estamos en un escenario muy negativo. Hoy la principal responsabilidad o compromiso que tenemos es la de educar, sembrar semillas para el futuro, el día de mañana. Entonces, como academia, el desafío principal en un trabajo fundamentalmente de educación, de formación. Hay que formar a los católicos, a los cristianos, con esta conciencia de compromiso social y de cultura. Yo estoy emocionado y muy esperanzado. Estamos a 12 años del centenario de la aparición de Guadalupe en América, la Virgen de todo nuestro continente, y estamos además para el año 2003 a 12 años del júbilo de los 2000 años de la redención. Es decir, tenemos más de 10 años para sembrar semillas, para llegar a esos dos grandes jubileos en el 2031 y en el 2033, y poder celebrar 2000 años de la redención de Cristo con un continente más justo, más solidario y más fraterno. Hay que iniciar procesos intencionados. Supongo que ya se están llevando adelante desde hace un tiempo esos procesos intencionados, porque en los cambios culturales no hay saltos cualitativos. Entonces hay que hacer un proceso, pero con un direccionamiento muy claro, muy interesante, como el Papa Francisco nos ha enseñado justamente, o nos está enseñando en su estilo de liderazgo en la Iglesia, y por eso nos propone estos documentos desde el Evangelii Gaudium, pasando por Laudato Si, y ahora con Fratelli Tutti. ¿Qué reflexión o qué mensaje dejarías en este primer año de recordación de la Fratelli Tutti, José Antonio, para la audiencia? Yo el mensaje final que haría es, tomando la Fratelli Tutti, todos estamos convocados a ser buenos samaritanos, como la figura del Evangelio, y el Evangelio que es como la columna vertebral de la Fratelli Tutti. Significa que primero tenemos que tener los ojos abiertos a la realidad. Hay muchos hermanos nuestros que están cayendo, y las formas de caer o de ser asaltados, la depresión, crisis psicológicas, es el desempleo, crisis económicas, es conflicto al interior de las familias por este más de año y medio de hacinamiento, es crisis política, momentos donde hay un antagonismo, un maniqueísmo brutal. Bueno, los cristianos tenemos que estar a ver la realidad y ver a aquellos hermanos nuestros que están siendo asaltados, como lo digo, por el desempleo, la pobreza, la depresión y todos los rostros negativos de esta crisis. Y como el buen samaritano debemos nuestra comodidad, salir de nuestra comunidad, de nuestro centro, ir a la periferia y tender mano, sin tener ningún
ningún miedo, ningún temor, ningún bochorno por acercarnos con el que está sufriendo, cargarlo, ponerlo de pie y ayudarlo. Muchas gracias, José Antonio, por tu tiempo, por estas reflexiones, recordando el primer aniversario de la carta encíclica del Papa Francisco, Todos Hermanos, Fratelli Tutti. Gracias también al Padre Nilson Ortellado desde Cajazapá, que nos acompañó, y a la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.